Tenaz, la inteligencia del carácter, por José Alberto Santos, creador del recambio. En la portada podemos ver a un emprendedor chino que ha revolucionado con su empresa Alibaba el mundo del marketing online. Su vida es una fotografía de lo que un emprendedor del conocimiento innovador online en el siglo XXI debe ser. Atrás de esa empresa y la imagen de su fundador, ha habido un cambio integral avanzado, que para el mundo actual es una motivación a prepararnos para las oportunidades de lo que llamamos la era del conocimiento y la información. ¿Por qué las personas inteligentes fracasan? Probablemente tú te consideras inteligente y debes estar rodeado de otras personas a las que consideras inteligentes, pero que desafortunadamente no han alcanzado la altura de sus posibilidades. Y de repente surge esa pregunta: ¿qué hemos dejado de hacer? En primer lugar, es importante que entiendas que el desarrollo se da dentro de lo que es la pirámide de las obvias realidades, formada por 4 constantes: potencial, oposición, principios y aprendizaje. Estas 4 constantes gobiernan no solo el cambio, sino el desarrollo. Particularmente estas 2 constantes, potencial y oposición, caminan juntas. Tú no puedes aspirar a alcanzar un objetivo, meta o resultado dramático sin tener que cumplir las condiciones que te impone la oposición, a las que el recambio llama obvias realidades. Vivimos en un mundo que prioriza la inteligencia sobre cualquier otro aspecto de la personalidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el carácter controla la inteligencia? O peor aún, cuando el temperamento controla la inteligencia. ¿Por qué los caciques dominan la pequeña empresa, gerenciando a través de sus estados de ánimo? ¿Qué pasa cuando los gritones ordenan y someten a los expertos en las empresas? ¿Por qué el síndrome del pavo está debilitando la gestión empresarial, especialmente en las empresas hispanas? Pero, ¿qué es el síndrome del pavo? Es una enfermedad del carácter que presenta 4 componentes: presumido, altivo, vanidoso y orgulloso. ¿Qué define el éxito? Las personas atribuyen el éxito a diferentes factores: conexiones sociales, inteligencia financiera, preparación, competencias emprendedoras, el momentum, legado familiar, visión, etc. Todos estos factores influyen en el éxito. Sin embargo, la causa raíz del éxito no está en ninguna de ellas. Pensemos un poco más en esto. ¿Qué pasa cuando una persona inteligente es controlada por su temperamento? Ahora imagínate que esa persona tiene poder. Es un empresario y tiene el control de las decisiones de su empresa. Es un presidente de un país. Es un
CEO de una transnacional o incluso es un padre de familia. Cuando una persona solo hace lo que sus emociones le permiten, termina encarcelando su potencial al ser dominado por su impulsividad, vanidad, orgullo, los síndromes del carácter. Cuando observamos la vida de una persona, podemos notar que los primeros años son dominados por el temperamento, que puede ser fuerte o débil, equilibrado o desequilibrado, móvil o sedentario. Estos tres componentes del temperamento determinados por nuestro tipo de sistema nervioso definen nuestra parte biológica. Sin embargo, a medida que crecemos, el carácter comienza a emerger bajo la influencia de los modelos, nuestros padres, maestros, aquellos que nos muestran las conductas, nos muestran el mundo, nos muestran las respuestas, aquellos que influyen en nuestras creencias. Y comienza a perfilarse el carácter, que puede ser colérico, apasionado, sanguíneo, flemático, nervioso, sentimental, apático o amorfo. El carácter puede ser amplio o estrecho, diplomático o combativo, intelectual o práctico. Estos son matices adicionales al tipo de temperamento que poseemos. Por ejemplo, una persona estrecha de conciencia generalmente solo puede atender un solo estímulo a la vez, mientras que una persona amplia es capaz de atender dos o más estímulos simultáneamente con relativo éxito. Una persona combativa es una persona orientada al resultado, mientras que una persona diplomática es orientada a la relación. Una persona intelectual es orientada a las ideas, mientras que una práctica a resolver situaciones o trabajar con cosas como animales, como herramientas, máquinas. ¿Qué diferencia? ¿Verdad? Ahora, la inteligencia del carácter está formada por lo que llamamos el modelo Araca. El primer componente es la autenticidad. Una persona puede ser auténtica, triunfalista o derrotista. El segundo componente es la responsabilidad. Una persona puede ser responsable, necia o insensata. El tercer componente es la asertividad, y una persona puede ser asertiva, agresiva o permisiva. El cuarto componente es la confiabilidad. Una persona puede ser confiable, incapaz o deshonesto. Y finalmente, una persona puede ser afirmativa, reactiva o negativa. El modelo Araca representa los componentes de la inteligencia del carácter que una persona refleja en su comportamiento diario. El carácter de una persona puede ser disfuncional o funcional. El carácter disfuncional probablemente es, como veíamos anteriormente, triunfalista o derrotista, es necio o insensato, es agresivo o permisivo, es incapaz o deshonesto, es negativo o reactivo. Mientras que el carácter funcional es auténtico, responsable, asertivo, confiable, afirmativo. Un carácter inteligente tiene tres estándares a cumplir. Es consistente, congruente y diferenciado. La consistencia tiene que ver con la capacidad de administrar el tiempo, las circunstancias y las decisiones de manera lógica, de manera ordenada, de manera planeada. La congruencia tiene que ver con lo que yo pienso, consistencia,
y lo que yo hago. Si lo que yo pienso y hago están en línea, es congruente. Y finalmente el estándar de diferenciado tiene que ver con el hecho de que si yo soy una persona consistente y congruente, los resultados que voy a obtener van a ser diferentes a los que la persona promedio obtiene. Esto es, van a ser eficaces, eficientes, efectivos. ¿Qué pasa cuando el carácter es consistente, congruente y diferenciado? Las diversas expresiones de nuestra inteligencia florecen. Tu inteligencia corporal, tu inteligencia conductual, tu inteligencia social, tu inteligencia espiritual, etc. Quiere decir entonces que la infraestructura del éxito está en el carácter. Por ejemplo, Jack Ma, el fundador de Alibaba, enfrentó una serie de obstáculos, una oposición en cada decisión que estaba conectada con la superación. Particularmente, podemos decir, enfrentó la experiencia del fracaso una y otra vez. Fue incluso rechazado cuando solicitó empleo, cuando solicitó entrar a una universidad. En las diversas situaciones importantes fue rechazado. Cuenta que al llegar a China, una empresa de comida rápida de Estados Unidos, él quiso trabajar ahí. Aplicó, probablemente aplicaron más de 20 personas, probablemente 24, agarraron a 23 y a uno lo rechazaron, fue a él. Aplicó 10 veces a la Universidad de Harvard y lo rechazaron. Sin embargo, esta persona fue capaz de ir sobreponiéndose de manera resiliente a cada una de esas situaciones hasta descubrir nuevos espacios de oportunidades y finalmente alcanzar un éxito espectacular. La psicología afirmativa se basa en un carácter afirmativo, un carácter auténtico, responsable, asertivo, confiable y un carácter inteligente. El modelo Araca es la propuesta de la inteligencia del carácter afirmativo, positivo en el presente y optimista de cara al futuro. Se asienta en dos constantes del desarrollo conductual de las que hemos hablado, potencial y oposición. Potencial y oposición son las dos caras de la psicología afirmativa, porque nadie progresa sin oposición. Ahora que se está popularizando modelos como la psicología de la felicidad, la psicología positiva, la psicología afirmativa que nació en la década de los 80 en medio de una guerra civil, plantea que más allá de la ley de atracción y de la creencia de que podemos lograr resultados espectaculares con desearlos intensamente, no es suficiente. No es suficiente una actitud positiva para resolver la vida. Necesitamos un carácter inteligente, un carácter capaz de lidiar, avanzar, resolver obvias realidades. Porque las obvias realidades son la base del progreso. Cualquier persona que haya progresado, sea Jack Ma, sea Stephen Covey, Steve Jobs, etc., enfrentó el fracaso
no una vez, muchas veces. Tal como decía un famoso pensador del siglo XX, Spencer W. Kimball, quien escribió el libro La fe precede al milagro y el milagro del perdón, dijo: no es posible que los problemas del mundo sean resueltos por escépticos o por pesimistas, limitados por sus obvias realidades. Necesitamos personas capaces de pensar en cosas que no se han pensado y que se pregunten ¿por qué no? Esta es la filosofía de la psicología afirmativa. La psicología afirmativa no se asienta en conceptos vacíos como una ley de atracción que sugiere en su versión comercial que con solo desear intensamente las cosas pueden llegar a nosotros. Porque esa forma de interpretar la ley de atracción está negando la presencia de otras dos leyes que la preceden, como son la ley de la cosecha o causa y efecto y la ley de refuerzo. Todo lo que recogemos se basa en lo que hemos sembrado. Y si nosotros sembramos un carácter inteligente y lo reforzamos con los comportamientos adecuados, tarde o temprano vamos a alcanzar el bien lograr, el bien tener. Carácter es la base. El carácter es nuestro sello, nuestra identidad y es producto del aprendizaje social. 3 palabras con las que debes familiarizarte: personalidad, temperamento y carácter. La personalidad es un conjunto de sistemas psicofísicos que integran el temperamento, el carácter, las competencias y determinan los ajustes únicos de cada persona a sus circunstancias particulares que le toca vivir. El temperamento es el conjunto de características con las que una persona nace, la constitución biológica de su sistema nervioso y cuyas características primarias son fuerza, equilibrio y velocidad de respuesta. El carácter, por el contrario, es el sello que nos identifica y diferencia de los demás y que es producto del aprendizaje social. No se nace con carácter, pero sí con temperamento. Sobre la base del temperamento se forma el carácter. Y a medida que la persona va aprendiendo y va sometiéndose a la educación formativa especialmente, el temperamento va pesando menos y el carácter va dominando. De manera que una persona adulta inteligente, probablemente el 90% de su comportamiento es determinado por el carácter y solo el 10% por su temperamento. Importante, ¿no? Personalidad, temperamento y carácter. El carácter tiene 3 componentes: emotividad, que es la capacidad de impresionarnos ante lo que nos sucede alrededor; acción, la capacidad de pasar de la idea al acto y del plan a la acción; resonancia, la forma en que respondemos a las impresiones que llegan a nosotros, esto es, de manera primaria o impulsiva o de manera secundaria en función del recuerdo. Un formador para el cambio, un force, un guía y maestro de la solución, es un cartógrafo conductual, cuya experiencia le posibilita elaborar mapas de quiebres sobre el carácter, sobre la inteligencia, sobre las competencias, sobre las circunstancias, la calidad de decisiones y resultados que la persona obtiene. ¿Para qué? Para desbloquear creencias limitantes, actitudes prejuiciadas y hábitos improductivos.
un elemento importante en las expresiones del carácter tiene que ver, por ejemplo, con el carácter moral. El carácter moral es un plus de la persona educada, de la persona formada, efectivamente. Y esa persona, con este plus, tiene disciplina. Y por eso tiene la capacidad de aprender, de dejarse guiar, aceptar el papel de un guía y maestro de la solución en su vida. Es capaz de establecer límites, establecer su cerca protectora que lo puede proteger de las amenazas de comportamientos disfuncionales, un carácter disfuncional. A estas alturas pregúntate, ¿cuáles son mis principales fortalezas y debilidades en mi carácter? ¿Qué tipo de carácter poseo? Dentro del programa Self-Forging, quiero que entiendas que un aspecto importante es que tú conozcas el diagnóstico de tu carácter, en donde vas a descubrir tres elementos importantes. ¿Cuál es la estructura principal de tu carácter? ¿Eres apasionado, colérico, flemático, sentimental, sanguíneo, nervioso, amorfo, apático? ¿Cuáles son los factores que colorean tu carácter? ¿Eres estrecho o amplio de campo de conciencia? ¿Tienes una tendencia combativa o diplomática? ¿Qué factores colorean tu carácter? Y el tercer elemento, tu inteligencia del carácter. ¿Qué factores posees dentro de la inteligencia de tu carácter? ¿Cuáles son tus quiebres? Esto te posibilitará construir una visión, establecer metas y planes, tu mapa de ruta hacia el bienestar. Si la inteligencia emocional posibilita el éxito, la inteligencia del carácter posibilita levantarse, volver a comenzar, el comportamiento resiliente y la grandeza personal. La grandeza personal tiene que ver con un carácter ético, con una actitud enfocada en la posibilidad, con una automotivación capaz de energizar tu conducta diaria, con una inteligencia moral para vivir dentro de los límites del comportamiento ético. ¿Qué es la inteligencia moral? Es la capacidad de juzgar, establecer límites y diferenciar el comportamiento íntegro del necio e insensato. La inteligencia moral diferencia lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, la verdad del error. Está comprometida con la justicia, veracidad, integridad y el bien común. Elementos de la inteligencia moral son los juicios de valor, el compromiso con el bien, la resiliencia y la grandeza transpersonal. La ética del carácter, tal como Stephen Covey lo enseñó, se basa en principios de efectividad universales. Aprender los principios correctos posibilita gobernarnos efectivamente. De ahí entonces que la ética del carácter tiene que ver con aprender a administrar no solo tus emociones, tus actos, tus respuestas o reacciones, sino construir una identidad auténtica. Aprender a comunicarte asertivamente. Responder con inteligencia. Desarrollar autoconfianza. Confiar en otros para ser digno de confianza.
vivir dentro de principios que te vuelvan una persona consistente, congruente y diferenciada. La actitud es una tendencia a actuar de una determinada manera. Para el coaching ontológico, la actitud tiene que ver con la manera en que vemos, cómo nos vemos, cómo vemos a los demás, cómo vemos la vida. La actitud precede a la acción y una actitud afirmativa es consistente. La actitud tiene tres componentes: cognitivo, formado por creencias, tu mirada, lo que piensas; afectiva, emociones, sentimientos, lo que te energiza; y reactiva, cuál es la respuesta, la manera en que reacciona, qué es lo que haces, en qué medida estás comprometido con la acción. La motivación es el proceso que inicia, mantiene y dirige una necesidad, impulso o deseo hacia un objetivo o meta determinada. Es el motor del comportamiento voluntario. En su parte de arranque se alimenta de la necesidad, impulso y deseo. En su parte de mantenimiento, de moverse hacia el objetivo, entra el carácter, inteligencia y competencias. Y finalmente la dirección para arribar a la solución está conectada con objetivos, metas, eficacia, eficiencia, efectividad. La inteligencia moral en acción. El Hatha Yoga ha establecido el yama y niyama como la práctica y creencia conectadas con el bien ser y el bien hacer. Carlos Kosuga Osaka, un mexicano de padres japoneses, ha establecido un modelo que yo le llamo el modelo de los 4 verbos. Establece Carlos Kosuga Osaka que el desarrollo de la cultura japonesa se basa en la educación formativa, y esta en 4 verbos: bien ser, bien hacer, bienestar y bien tener. Si una persona es un bien hacer, lo refleja en el bien hacer. Y si una persona es un bien ser y hacer, tarde o temprano llegará al bien tener y al bienestar. Ese es el camino de la inteligencia moral en acción. Te invito a realizar la transformación total de la inteligencia de tu carácter. Este es un elemento clave del self-forging, del proceso de resolver tu vida. No puedes cambiar si sigues con tu paradigma, si sigues pensando como piensas, si sigues haciendo lo que haces, seguirás teniendo los mismos resultados. El cambio integral avanzado comienza con volver consciente tu tipo de carácter. Los factores que lo colorean y la pirámide de la inteligencia del carácter. Trabajar estos aspectos es uno de los factores claves del proceso de resolver tu vida, del self-forging. Enfoca tu inteligencia moral, tu actitud, tu motivación, tu ética del carácter, tu comportamiento resiliente. Despierta el poder interior que está en tu carácter para liberar el poder de tu inteligencia. Sigue adelante. Soy José Alberto Santos, el responsable de la psicología afirmativa del bienestar, la inteligencia del carácter, la inteligencia conductual, el recambio, el forge profesional o guía y maestro de la solución, la teoría y las obvias realidades o psicología
del fracaso. Todos estos aspectos son parte del planteamiento que te hago y la base para disponer de un modelo todoterreno. Ahora no necesitamos meter una pelota en una canasta, sino una idea en una pelota llamada tierra. Si tienes preguntas, escríbeme a mi correo electrónico redcambio@gmail.com. Continúa explorando. Tengo más de 400 artículos escritos sobre el cambio integral avanzado, presentaciones, videos, artículos, guías, manuales, libros. Hay una vasta biblioteca actualizada para el formador, el guía y maestro de la acción del siglo XXI.